Quizá una de las inquietudes más fuertes que hay en el mundo es sobre el llamado anticristo. Muchos se preguntan, ¿quién puede ser el anticristo? Muchos han hecho películas, especulaciones y aún se han lanzado a la aventura de dar nombres creyendo que él puede ser. Pero la verdad, la Biblia nos habla en cuanto a esto y vamos a ver qué nos dice. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios su guía y dirección. Padre, gracias por el tiempo que nos das, por tu palabra, por poder aprender de ti y rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, guiándonos y enseñándonos. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Bien, sabemos que muchos hablan en cuanto al anticristo y creo que es una de las frases que se les tiene temor. Se han hecho películas de terror, se han hecho películas de toda clase y casi toda persona ha escuchado de una u otra manera la frase el anticristo. Pero quizá la pregunta que todos se hacen o nos hacemos en algún momento es ¿y quién puede ser el anticristo? Bueno, déjeme decirle que la Biblia nos habla claramente en cuanto a esto, o por lo menos en algunos textos bíblicos nos nombra la frase anticristo. Primero, tenemos que entender que para la Biblia o para el contexto bíblico se marca la palabra como alguien que está en contra de Cristo. La palabra anticristo es una palabra que quiere decir alguien que se opone o que está en contra de Cristo, o también que niega a Cristo. Esto quiere decir anticristo. Por eso encontramos varios relatos y por ejemplo en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Primera carta de Juan, el apóstol dice allí, primera carta del apóstol Juan capítulo 2 verso 18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. El apóstol en esta carta justamente está llamando a su audiencia hijitos, porque se está dirigiendo a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y seguramente los destinatarios de esta carta ya habían escuchado en cuanto a que un día aparecería este hombre, este inicuo, este hombre de maldad del cual se relata también en segunda carta a Tesalonicenses. Segunda carta a Tesalonicenses donde dice que vendrá la apostasía en el versículo 2 del capítulo 4 donde dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Justamente esto es el anticristo, se opone y se levanta en contra de Dios o todo lo que es objeto de culto. Dice el versículo 9 del mismo capítulo 2, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Son algunas descripciones de lo que nos dice en la segunda carta a Tesalonicenses, de lo que nosotros entendemos como este hombre de maldad. También en la carta de Apocalipsis se le llama o se le conoce como la bestia, ¿verdad? Y bueno, tiene muchos nombres alrededor de diferentes libros de la Biblia. El cuerno pequeño, la bestia, el engañador, el inicuo, y también a veces lo relacionamos entonces con el anticristo, pero más que por un nombre es por las actitudes que tendrá de rebelarse en contra de Dios y del Señor Jesucristo. Pero bien, justamente este no es el tema principal de esta enseñanza, sino que quiero que veamos y entendamos o pensemos en lo que dice Primera de Juan, el texto que acabamos de leer. Hijitos, dirigiéndose a la iglesia, dirigiéndose a nosotros los que hemos creído en el Señor. Dice, ya es el último tiempo. La carta de Juan fue escrita hace casi 2000 años y desde ese momento dice, este ya es el último tiempo. Es una realidad que estamos viviendo los últimos días desde que el Señor vino y ascendió a los cielos. Estamos esperando su regreso y estos son los últimos días. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que todos en la iglesia de aquel entonces estaban apercibidos de que en algún momento aparecería este inicuo. Pero viene, y aquí es donde dice el apóstol Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. Y justamente esto es lo que tenemos que entender hoy. Han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, termina diciendo este versículo.
Así que nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos porque han surgido muchos anticristos. Es verdad que un día aparecerá este hombre de maldad que conocemos como el anticristo, pero no es de él que estamos hablando puntualmente, sino de la palabra anticristo que dice acá. Han surgido muchos. ¿Cómo así? ¿No era uno solo? Sí, cuando pensamos en este hombre que nos revela Apocalipsis, que vendrá y que será un líder mundial y conocemos como el anticristo, sí, es uno. Pero aquí en el texto de Juan nos está diciendo que hay muchos anticristos que han salido al mundo. Y lo que quiere decir es justamente que muchas personas han salido o salen por el mundo con ese pensamiento o con esa oposición en contra de Dios y en contra del mismo Señor Jesucristo. Nos lo explica más adelante en el versículo 22 de Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que aquí nos está diciendo que el anticristo es todo aquel que niega al Padre y que niega al Hijo. Todo aquel que se opone o actúa en contra del Padre o del Hijo, este es el anticristo. Y lo que quiero que pensemos es que vivimos en un mundo donde el espíritu del anticristo se mueve con mucha fuerza. Vivimos en un mundo donde las personas niegan a Dios. Vivimos en un mundo donde pero muchas personas creen que por intelectualidad entonces piensan que es fácil negar la existencia de Dios. Ha surgido de una manera fuerte y totalmente el agnosticismo o la creencia de que si no se puede probar la existencia de Dios con la ciencia, entonces quizá es que el hombre es incapaz de verlo. Todo lo contrario pasaba en los días cuando Juan escribió esta carta, y a la iglesia a la que le envía esta carta seguramente estaba viviendo el ataque de los gnósticos, personas que tenían un conocimiento de ciertas cosas y que querían engañar con supuesta espiritualidad a las personas. De esto nos habla el capítulo 4, versículo 3. Vea lo que dice. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Así que desde muy temprana edad de la iglesia empezó a operar en el mundo este espíritu del anticristo. Tan pronto como el Señor fue glorificado y prometió su venida, Satanás también empezó su movimiento en contra de la creencia del Señor Jesucristo. Y desde siempre, o desde que el Señor Jesucristo subió a los cielos, entonces se ha creado un movimiento en contra de que el Señor Jesucristo es el mismo Dios. Desde esa época se vivían esos ataques y hoy en día sí que los tenemos. Muchos están negando la deidad de Cristo. Muchos están negando que Cristo es el Hijo de Dios. Muchos están negando que Cristo es el Dios encarnado. Y esto es lo que nos dice ese versículo. Todo el que niega eso es el anticristo. Lastimosamente, hay grupos religiosos muy grandes en el mundo que salen a tocar puerta en puerta y ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido del Señor. Ellos entonces se mueven bajo el espíritu del anticristo, porque a pesar de que quizá hablen bonito y hablen y usen incluso la Biblia, están dando una enseñanza contraria que niega que Jesús es el Cristo. Y como nos dice aquí Primera de Juan, este es el espíritu del anticristo. Pero no solo estos grupos religiosos, sino hablamos de todas las personas que salen a proliferar en las calles, en los diarios, en los medios de comunicación, cosas en contra de Dios, negando la existencia de Dios y negando la manera en que Dios ha creado al mundo. Muchos están negando también que Dios ha creado hombre y mujer y se ponen en contra de las enseñanzas de Dios y del Señor Jesucristo. Esto también es espíritu de anticristo. Pero ¿sabe qué? Todos aquellos que están promoviendo todo lo malo, que promueven el aborto, que promueven la maldad, que promueven cosas aterradoramente antimorales, esto también es movido por un espíritu del anticristo. Todo lo que está en contra de Dios, la palabra anticristo recuerda en contra de Cristo o se opone a Cristo, pero como nos dice el versículo, el que se opone al Hijo o niega al Hijo también está negando al Padre.
Lastimosamente, este espíritu está en el mundo. Y nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo donde opera la maldad, donde el espíritu del anticristo parece que inunda muchas cosas. Pero también nos dice Primera de Juan que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros no debemos dejarnos amedrantar por esto, sino todo lo contrario. Tenemos que entender que en nosotros mora el Espíritu de Cristo, en nosotros está la unción del Santo, en nosotros está el Espíritu de Dios y Él nos guía a toda verdad. Y nosotros como personas de verdad tenemos que seguir hablando del Señor, enseñando su palabra y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué triste que de repente no hablemos de lo que Cristo es y lo que Dios hace en un mundo donde se mueve con tanta fuerza el Espíritu de mucho cuidado con algo y es en que nosotros mismos no vayamos a negar al Señor o a negar al Padre. Y quizá usted dirá, ¿cómo negaríamos nosotros? Recuerde que el versículo 22 del capítulo 2 de Primera de Juan dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, no solo pensemos en el que lo niega verbalmente o en su intelecto o en su corazón, que quiere cerrar su corazón para creer que existe Dios, sino que pensemos que qué tal nosotros negando al Señor Jesucristo o negando a Dios con nuestros propios actos. ¿Qué tal cuando andamos en este mundo? ¿Qué tal cuando nosotros tenemos un día cotidiano? ¿Qué tal con las cosas que hacemos? ¿Estamos glorificando a Dios o estamos negando al Señor? Somos personas que demuestran que Dios existe y que vive en nosotros, o quizá con nuestro comportamiento simplemente lo negamos. No se trata de negar verbalmente, ni estoy hablando de que neguemos con nuestras palabras, sino que lo neguemos con lo que hacemos, que hagamos algo que niega lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando decimos una mentira, cuando peleamos con otra persona, cuando vivimos llenos de odio, de amargura, peleando con el vecino, peleando con los hermanos, peleando con las personas, cuando estamos haciendo lo incorrecto, teniendo malos pensamientos, mirando lo que no conviene, cuando estamos haciendo cosas pecaminosas, cuando nosotros tenemos una vida que no glorifica a Dios, cuando vivimos apartados de la santidad, cuando somos malos esposos, o quizá mala esposa, o malos hijos, cuando somos malos creyentes, cuando vivimos apartados de la voluntad de Dios, quizá allí estamos negando al Señor. Estamos negando que Él vive y que vive en nosotros, que su Espíritu está en nosotros, que somos hijos de Él y que Dios se mueve en este mundo por medio de sus hijos y del poder de su palabra y su Santo Espíritu. Así que reflexionemos en esto, que no seamos nosotros también contaminados por el espíritu del anticristo y terminemos nosotros mismos negando a nuestro Señor con nuestros actos, con nuestra vida, con la manera en que nos dirigimos o la manera en que vivimos. Quizá podríamos decir, nunca jamás esto acontecerá. Fue lo mismo que dijo el apóstol Pedro y justo un rato después negó al Señor Jesucristo 3 veces. El apóstol Pedro y esta enseñanza creo que nos deja mucho que mirar. No tenemos que confiarnos en nosotros mismos ni creer que a nosotros no nos puede pasar. El apóstol Pedro estaba convencido que él no negaría al Señor Jesucristo, pero justamente un poco tiempo después lo negó y lo negó 3 veces y tuvo un comportamiento bien distinto para mostrar que él no le pertenecía a Cristo. Si bien el apóstol se arrepintió y fue perdonado por el Señor y fue restaurado y fue un gran ejemplo de hombre de Dios, también estuvo en esa falla en la cual tenemos que reflexionar. Y nosotros tenemos que mirar que no estemos negando al Señor Jesucristo, ni con nuestras palabras, ni con nuestros hechos, ni con nuestros pensamientos. Una vida que vive apartada de la voluntad de Dios o de lo que Dios dice en su palabra es una vida que estaría negando al Señor Jesucristo. Así que la reflexión que quiero que tengamos no es solamente que estemos pensando en quién será el anticristo. Quizá esto no nos tenga que importar a nosotros la iglesia, porque no estaremos acá cuando este inicuo se manifieste. Pero lo que sí tenemos que ver es que estamos en un mundo donde se prolifera o donde se manifiesta de una manera muy fuerte el espíritu del anticristo, un espíritu en contra de Dios, en contra del Señor Jesucristo, pero que nosotros, sobre todo,
debemos estar mostrando al Señor en nuestras vidas y no vivir, contrariamente a la palabra de Dios, negándolo. Que nuestra vida realmente glorifique a Dios, que otros puedan decir, Él es un cristiano, Él es un seguidor de Cristo, Él lee la Biblia porque obedece o trata de vivir de una manera digna. Así estaremos dándole gloria al Señor y no negándolo con nuestra vida. Que Dios nos ayude porque no es fácil, pero podemos hacerlo siempre de su mano. Así que oremos. Padre, gracias por el tiempo que nos das, por poder compartir como hermanos y gracias Señor por los desafíos que tú nos das siempre. Ayúdanos a vivir para tu gloria y a no negarte con nuestros actos ni con nuestra vida, sino a mantener firmes dando gloria a tu nombre. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.